Buenas tardes. Bueno, se supone que me tocaba a mí, a nombre de mis compañeras, de mis compañeros, llevar adelante una especie de apertura de las distintas intervenciones, espacios de debate, de reflexión que tendríamos en nuestros días por España. Pero esa apertura nos las arrebataron ayer algunos oficiales de la Policía Nacional que nos dieron una sorpresiva y no tanto bienvenida en el aeropuerto de Madrid, a la espera de que nosotras respondiéramos con naturalidad, haciendo silencio y agachando la cabeza, cuando con todos los requisitos en la mano nuestros pasaportes se volvían un obstáculo para poder entrar al círculo de la Unión Europea. No sabían que nosotros ya aprendimos. No sabían que nosotros ya aprendimos que era mentira, que teníamos que quedarnos callados y agachar la cabeza para sobrevivir. Para sobrevivir nosotros aprendimos a gritar y aprendimos a levantar la cabeza para que nos vean. Entonces, no tuvimos miedo de preguntarle una y mil veces cuál era la razón por la que nosotros teníamos que pasar por ese segundo filtro, donde nos parecía lógico y razonable que un control aduanero o en un paso fronterizo fiscalizara los papeles de quienes estaban ingresando al país, pero nos parecía importante saber cuál era el elemento que hacía que nosotros hubiéramos sido detenidos ahí, casualmente con un pasaporte argentino, con un pasaporte boliviano, encontrándonos en la misma comisaría del aeropuerto en la que nos encontramos la única vez que habíamos podido pasar por Madrid, que fue en septiembre del año pasado, cuando íbamos camino a Ginebra para disertar en la ONU, y también perdimos el vuelo de la conexión por estar detenidos en la misma comisaría. En ese caso el argumento era que no teníamos la carta original de invitación de la ONU, y por eso esta vez fuimos muy cuidadosos y procuramos traer hasta el check-in de los pasajes de vuelta hechos para que no hubiera problema. El problema fue que no los miraron los requisitos, no nos preguntaron si los teníamos. Vieron un pasaporte boliviano y nos pidieron que nos dirigiéramos a ese depósito de africanos y latinoamericanos que hay en el aeropuerto de Madrid, donde nosotros permanecimos 4 horas y media frente a los oficiales que hicieron la apertura de nuestra participación y nuestras denuncias en Europa, a quienes nos encantaría poder mencionar aquí, pero cuando después de vernos insultados les pedimos su identificación, nos dijeron que simplemente se llamaban policía. Así que al señor policía y a la señora policía, que nos dieron la bienvenida y le dieron la apertura a todo lo que nosotros venimos a contar y a denunciar, queríamos agradecerle al mismo momento que presentamos desde nuestras asambleas una propuesta o un pedido para esos funcionarios públicos del Parlamento Español que aquí nos acompañan, porque nos parece que sería una medida bastante ilustrativa de cuál es la razón real por la cual los activistas de la Garganta Poderosa nos quedamos en la comisaría las 2 veces que pisamos Madrid. Si tal vez alguno de ustedes pudiera utilizar las facultades parlamentarias que tiene para exigirle a la Policía Nacional el registro de todas las personas que fueron demoradas en el aeropuerto en los últimos 2 años, y que entonces pueda hacer público cuántos de esos eran ciudadanos norteamericanos. Nosotros creemos que ahí radica la respuesta a por qué nosotros ayer pasamos 4 horas y media en la comisaría del aeropuerto. Y como necesitábamos que nos vieran, dimos esa discusión eligiendo que se demorara más nuestra salida, que agachar la cabeza, hacer silencio y salir un ratito antes, porque nosotros venimos con mucho gusto a ser parte de esta charla y todas las que nos invitaron, pero fundamentalmente para hablar, para contar que hay un pueblo invisibilizado que sufre injusticias como esa desde hace mucho más que 500 años y que está ya lejos, pero a mí en particular, que me toca ser el vocero ahora de todas nuestras asambleas, me nace también contarles que mi sangre viene de acá cerquita. Mi sangre se fue
de acá, de Puebla de Tribes, de Orense, cuando yo todavía no había nacido. Se fue adentro de mi abuelo y se fue adentro de esta misma camisa que yo tengo puesta, que no me gusta, pero la amo porque era mi abuelo. Y que trajimos de vuelta no para que venga callada y con la cabeza agacha, como debieron irse mi abuelo y mis tíos, sino para venir a contarles que allá de donde nosotros venimos hubo un etnicidio hace 500 años, hubo un genocidio hace 42 y hay un pobricidio todos los días. Un pobre asesinado a manos de la Fuerza de Seguridad del Estado cada 23 horas, aunque no lo veamos en los diarios, en los noticieros, ni cada 23 días. Nosotros venimos a nombre de 79 asambleas de la Argentina, asambleas villeras, asambleas barriales, asambleas vecinales, asambleas populares, y también de distintas experiencias de base de la Poderosa en los distintos países de América del Sur, a denunciar una realidad común y a contarle a algunos de los que no pudieron escucharnos por todos esos canales obturados de comunicación, entre lo que allí pasa y lo que acá pasa, que a buena parte del mundo, a la mayor parte del mundo, todavía le falta descubrir América. Le falta descubrir los ovarios de las mujeres indígenas de nuestra tierra. Le falta descubrir la fortaleza de las negras villeras que levantaron los barrios donde hoy grita la garganta. Le falta descubrir la historia milenaria y ancestral de culturas diversas. Y le falta descubrir la dignidad de un pueblo que no solamente construyó memoria del horror, sino que además construyó una garganta poderosa, mucho más poderosa que cualquier falange, para venir a dar cuenta de la realidad que nosotros vivimos, sin diplomacia. Y eso es lo que le queremos agradecer a Podemos. Que nos hayan invitado sabiendo que no veníamos a decir gracias, que veníamos a decir basta. Venimos de esa invisibilidad, venimos de ese silencio y de ese miedo, de la invisibilidad de 500 años que refuerza a nuestro propio presidente elegido democráticamente cuando asegura frente a los micrófonos del mundo que toda América Latina descendió de los barcos. No. Toda América Latina no descendió de los barcos. Y esos que invisibiliza al presidente son los mismos que invisibilizan los diarios, son los mismos que invisibiliza el mapa de colectivos de la ciudad, conocido como la guía T, cuando en vez de mostrarte las calles de la villa te muestra un cuadrado gris. O el GPS de los taxis, cuando en vez de mostrarte las calles de la villa te muestra un cuadrado rojo que dice peligro. O el mapa interactivo del gobierno de la ciudad que creó esos mismos asentamientos hace 50 años, y te muestra un cuadrado blanco porque en algún momento de la historia el mismo aparato institucional que los creó los desapareció. Nosotros venimos de una cultura invisibilizada, una cultura que tal vez no sea una cultura jerarquizada desde la academia y tal vez no sea una cultura de la solemnidad, pero es una cultura nuestra. Y yo no sabría enumerar en el sentido académico, puntilloso, qué cosa es la cultura. Pero si debiera decir una sola cosa, diría que es una cosa nuestra. La cultura es una cosa nuestra. Y nuestra cultura, por ejemplo, hace del fútbol algo mucho más profundo que un negocio. De ahí viene la Poderosa. De un equipo de fútbol, de un barrio postergado, marginal y silenciado. Cuando dicen a veces ciertos intelectuales que el fútbol es el opio de los pueblos, nosotros decimos que no sabemos cuánto saben de fútbol, pero de pueblos no saben nada. Porque a nosotros el fútbol nos ha servido para tener acceso a la calidad, a la belleza, a la autoestima, a la construcción colectiva, a poner nuestras propias reglas de juego. La Poderosa, este entramado de asambleas que hoy recorre toda nuestra región, toda nuestra patria grande y nuestra patria baja, decimos nosotros, nació de un equipo de fútbol de hombres y mujeres que jugaban en la esquina de la calle Iriarte y Zabaleta, en un potrero que tenía un poste de luz en el medio, donde había que discutir las reglas de juego antes de cada partido, en una sociedad históricamente machista, enquistada en un sistema históricamente patriarcal, donde habitualmente las mujeres no jugaban el mismo equipo que jugaban los hombres flacos, los hombres gordos, los hombres buenos, los hombres malos, los hombres hábiles, los hombres
brutos. Pero las mujeres no, entonces era un ejercicio que nos imponíamos que los hombres y las mujeres jugaran ese mismo equipo de fútbol. Y de esas discusiones empezó a nacer una dinámica asamblearia sin que nos diéramos cuenta, cuando nos encontramos con la dificultad de que las compañeras dejaban de venir porque no les pasaban la pelota, alegando que no sabían jugar, mientras como podían intentaban a los gritos defenderse diciendo que no sabían jugar porque no les pasaban la pelota. Y entonces de ese consenso, tal vez nuestro primer consenso, todo en La Poderosa lo decidimos así, no por votación, al no tener una terminal electoral, porque otros movimientos del campo popular sí la tienen y nos parece suficiente. Podemos construir a mediano o a largo plazo sin algunos condicionamientos que nos permiten apostar más fuerte a esos consensos, y ese consenso decía que el gol de la mujer tenía que valer doble. Y esto era muy polémico, porque si el gol de la mujer vale doble, estás discriminando de alguna forma, pero si no discriminamos de esa forma, no me vas a pasar la pelota. Entonces, el consenso fue que el gol de la mujer valía doble, y entonces muchos equipos que ponían a las compañeras como marcador de punta, pero casi del otro lado de la línea de cal, empezaron a darles la oportunidad de jugar de media punta, de enganche, de 7, de 11, de que fueran al área en los corners, de que no se quedaran atrás por las dudas para estorbar el contraataque. Y casi que le apuntaban en el córner a las compañeras. Y eso fue hace más de 10 años. Y ahora nosotros los invitamos a cualquiera de los que están acá, como estuvieron los compañeros de Podemos que fueron a la Argentina, que vengan a visitar Zabaleta y que se atrevan a proponer que el gol de la mujer vale doble. Los van a correr hasta España, porque hoy hay muchas compañeras que juegan mucho mejor que muchos compañeros, pero para eso fue necesario que en algún momento pudiéramos jugar en igualdad de condiciones. De ese consenso, que algunos quisieran reducir a un negocio, a un resultado, a cuánto vale un jugador, o a cuánto vende Coca-Cola, a cuánto factura Visa, a cuánto gana el representante de no sé dónde. Bueno, ese es el fútbol de ellos, ¿no? Eso es lo que ellos han transformado el fútbol, pero qué cosa ellos no han transformado en baratija. Al Che Guevara también lo hicieron un llavero, una remera, y entonces no nos ponemos la remera del Che Guevara, es nuestro, ustedes hagan los productos como hacen todo, ¿no? También, pero claro, no han hecho un producto del sexo, y no creo que nadie acá haya dejado de follar porque han hecho un producto del sexo. Nosotros tampoco hemos dejado de leer al Che Guevara y tampoco hemos dejado de entender al fútbol como un fenómeno fundamental de nuestra cultura, capaz de engendrar una asamblea en un barrio popular. Y de esa experiencia, de esa dinámica asamblearia, fuimos empezando a conocernos, a entender que poner el cuerpo nos ponía de frente a problemáticas que tal vez un diván podría resolver, pero en mucho más tiempo. Ahí nos encontrábamos entre muchos pensándonos, y entonces eso rápidamente mutó en las necesidades que teníamos que complementar para que ese espacio pudiera perdurar. Hacía falta un espacio de apoyo escolar, porque el que no estaba yendo a la escuela no podía jugar en el equipo, y a veces no podía seguir yendo a la escuela porque tenía dificultades que el propio sistema educativo no terminaba de abordar. Entonces había que apuntalar eso. Se crea un espacio de educación popular, pero la educación popular entendiendo esa dinámica absolutamente multilateral del compartir el saber y el conocimiento. Y entonces en ese espacio de apoyo escolar, una de las primeras jornadas estaba Leandro, que tenía 11 años, cuando en una tarea escolar se planteaban los sinónimos y los antónimos. Lindo, feo, alto, bajo, limpio, sucio, y libertad. Y libertad. ¿Y cuál es el antónimo de libertad? ¿Y ustedes qué dirían? ¿Cuál es el antónimo de libertad? Represión. Podría ser. Nosotros nos mirábamos entre los más grandes porque no se nos ocurría. Y Leandro levantó la mano y dijo, ¿y pueden ser 2 palabras? Y ahí Manos corrió por izquierda todavía, porque decimos, ¿quién dice que hay una palabra contrapuesta de cada palabra? Y capaz que sí, capaz que sean 2 palabras el antónimo de libertad. Que además con eso debe tener que ver la libertad también. Y entonces Leandro levantó la mano y dijo, yo sé cuál es el antónimo de libertad. El antónimo de libertad es no comer. Y ahí nosotros dijimos, fíjate qué loco dónde han puesto la estatua de la libertad. Que tal vez por eso sea una estatua, ¿no? Por esa dinámica de la educación popular nosotros empezamos a entender que nuestra cultura valía, que nuestro barrio valía, que nuestra historia valía. ¿Qué hacen reivindicando la cultura villera? ¿Qué cosa es la cultura villera? Una especie de exaltación de la caca flotando en la alcantarilla. No, claro que la cultura villera no viene a reivindicar la precariedad, la cultura villera viene a reivindicar el hábito de construir colectivamente a pesar de todo.
La cultura villera no asoma en la televisión como casi nada bueno de nuestro barrio asoma en la televisión. Yo estoy seguro que algún informe han visto de las villas de la favela. Casi les podría contar de punta a punta cómo empieza y cómo termina, sin saber en dónde lo vieron. Pero también podría asegurar que no tiene ahí adentro la información respecto de cómo se paga un velatorio en nuestro barrio. ¿Cómo creen que se paga el velatorio en un barrio donde una sepultura digna sale más caro que el sueldo promedio? Con una colecta comunitaria. Y es orgullo de nuestro barrio, que nunca haya habido un vecino que no pudo pagar un entierro, porque cada vez que se muere alguien, un familiar, un amigo, recorre puerta por puerta pidiendo 50 centavos, 50 pesos, 5 pesos, en una colecta que cada uno sabe, paga también su propio funeral. Entonces, orgullo de nuestro barrio, que siempre ese funeral se paga. Información para nuestro barrio, que nunca esa colecta sale en televisión. Tampoco vemos en televisión ningún informe respecto de cómo nos proveemos de la comida en los barrios que muchas veces quedamos anegados por el agua, porque se inundan los pasillos que tienen 1 metro de ancho, e incluso en la cotidianidad, porque no existe el delivery en la villa. Nosotros, la villa Zabaleta queda a 15 minutos del Obelisco. Mi teléfono tiene wifi, pero mi barrio no tiene teléfono de línea. No llega el cable del teléfono y tampoco llega el gas natural. Entonces, cuando a veces un día de tormenta a las 11 de la noche voy a buscar un sándwich al kiosco de Noemí a mitad del pasillo y Noemí no tiene más sándwiches, no tengo muchas alternativas de conseguir comida si no tengo algo en casa. Pero hay algo que pasa siempre que me pasa eso. Viene Noemí con un plato del guiso que cocinó en la casa. Eso es la cultura villera. Cuando se larga a llover fuerte, tormenta, inundación, como se inundó la casa de mi compañera la semana pasada, prendiendo las noticias, ustedes van a encontrar información sobre cómo proteger al auto para que no le afecte el granizo. Póngale una frazada urgente, porque se viene, se viene. O dónde comprar las medialunas, según quien auspicia el noticiero. O en el más simpático de los casos, alguna chicana entre los conductores sobre si van a hacer cucharita o qué película van a mirar. Y la verdad que nosotros venimos de barrio donde cada vez que llueve la gente llora. Hace 60 años que cada vez que llueve Mabel llora. Porque por suerte uno a la indignidad no se acostumbra nunca. Y cuando te cae agua del techo de chapa de tu casa, porque no tuviste un mango ni para ponerle un trazo de cerecita que te lo evite, y encima te sale mierda del piso porque las cloacas están tapadas hace 40 años, en ese inodoro gigante es muy difícil sentirse algo que no sea un sorete. ¿No te sentís un sorete cuando viene un vecino que ese día no se inundó y con su propia escoba te empieza a ayudar a sacar la mierda de tu propia casa? Cuando nosotros empezamos a valorar nuestra cultura, empezamos a sentir más impotencia de cómo la destrataban desde afuera. De ese nivel de invisibilización que se traduce en casi todos los aspectos de nuestra sociedad. Porque la pluralidad de voces en los medios de comunicación sigue siendo un rubio, un morocho, un alto, un bajo, un judío, un católico, un homosexual, un heterosexual, pero un pobre no. Columnistas pobres no hay en Argentina y estoy seguro que en Madrid tampoco. En las universidades tampoco son los jefes de cátedra de las universidades quienes han erigido los saberes de las mejores experiencias comunitarias que tuvieron nuestro barrio. De hecho, se le sigue llamando extensión universitaria, como si nuestro barrio no fuera una parte constitutiva de la universidad, de ese universo educativo. Y aún desde perspectivas que se presuponen filosóficamente progresistas o paulofreirianas, nos vienen a dar educación popular. Entonces no entendieron nada. Sobre todo si hacemos una breve revisión histórica respecto de quienes han conducido los peores genocidios de la historia de la humanidad o quienes han administrado las peores crisis del mundo. Fueron las negras faveleras como Mariel, fueron los villeros de 9 años como Kevin, o fueron sus solemnes académicos y catedráticos. Entonces tal vez estaría bueno que en vez de traer todo su bolso lleno de herramientas para enseñarnos a manejar el mundo tan para la mierda como lo manejan, lo trajeran por la mitad a recoger alguna de las herramientas que han absorbido las vecinas y vecinos de nuestro barrio, que es cierto, no pasaron 5 años en la secundaria, 6 en la universidad, 2 en un posgrado y 25 en un trabajo en blanco. Pero tampoco pasaron esos 50 años adentro de un refrigerador.
Pasaron esos 50 años con las patas en el barro, estudiando en vivo y en directo qué funciona y qué no funciona de esas grandes teorías que otros han alimentado en jaulas de paredes y libros. Cuando se habla desde esa perspectiva de una universidad para todos, para todas, siempre es algo que va a venir como dentro de 50 años, porque bueno, ahora la estamos craneando. ¿Y quién? ¿Quién la está craneando? Bueno, hay un consejo que está integrado por los docentes, los no docentes, los egresados, los estudiantes y los graduados. ¿Y los no estudiantes? Los no estudiantes no tienen nada para aportar a eso. La educación para todos es un punto de partida, no es un punto de llegada. Porque siempre será una fantasía la universidad que compartan el magnate y la hija de su empleada doméstica, en tanto y en cuanto esa universidad que nacerá dentro de 50 años, hoy la estén pensando solamente los magnates. Hay mucho de esos saberes que no debemos desperdiciar, no solo por lo injusto, lo represivo, lo opresivo que significa para quienes mueren implosionados de su propio contenido, sino también para quienes mueren atrapados en la propia trampa de la que se creyeron beneficiarios. Cuando la villa no puede denunciar el accionar de las fuerzas de seguridad adentro del barrio, no solo muere la villa, muere el conjunto de la sociedad. Porque quienes quedan presos de la desinformación terminan creyendo que realmente el enemigo tiene 14 años, es negro, tiene una gorrita con visera, un equipo de gimnasia y unas zapatillas de lona, pero nos viene a ayudar el FMI. Y entonces lo que nosotros necesitamos es bajar la edad de imputabilidad, más mano dura y más presupuesto para los destacamentos policiales que mandan los chicos a robar. Luciano Arruga fue secuestrado, torturado, asesinado, enterrado como NN y desaparecido 5 años por negarse a robar para la policía. Esa policía a la que le quieren aumentar el presupuesto para evitar la inseguridad que generan los chicos que salen a robar, para que entonces los medios de comunicación hagan más grande la pelota de la inseguridad que alimenta el reclamo de más presupuesto para más policía, que manda más chicos a robar, para más, un círculo ascendente que tal vez no termine nunca. Por ese camino nosotros nos vimos obligados a construir un canal de comunicación propio. Hicieron tanto daño, fueron tan burdos, fueron tan ordinarios en su manera de avasallar nuestros derechos, que llegó un momento que efectivamente nos convencieron que ya no había nada que perder, que no podíamos seguir esperando las migajas que nos dieran los mismos que nos estaban demonizando. Pero no hay que pelearse con Clarín, no hay que pelearse con La Nación, porque si no en la página 48 no van a poner en un recuadrito así de chiquitito que no somos todos la mierda que dicen la tapa, la contratapa y todas las demás páginas del diario. Eso terminó de detonar con un informe que hizo la televisión mostrando una cooperativa recicladora de nuestro barrio como si fuera un desarmadero clandestino cuando retiraban la carcasa dentro del barrio. Hicimos una movilización enorme con los curavilleros, con las distintas organizaciones sociales, con las compañeras y los compañeros a la puerta de ese canal de televisión, y eso no salió en ningún lugar. Entonces dijimos basta. Nos inspiró Rodolfo Walsh, nos inspiraron 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, y nos inspiraron también estas lacras mercenarias que alimentan en los medios tradicionales todos esos imaginarios que desconocen por completo, muchas veces no solo de la mala intención, sino fruto de haber sido víctima de su propia trampa. Pues el periodismo deportivo hace casi todo mal, pero hay algo que lo hace muy bien. A nadie se le ocurre que si vos cubrís el Real Madrid o el Atlético de Madrid, puedas escribir sin haber ido al entrenamiento del Real Madrid o del Atlético de Madrid. Tiene lógica. Ahora, sobre nuestras villas, desde hace décadas, escribe gente que no las conoce ni por el Google Maps. No las pisó nunca en la vida. Entonces nosotros decidimos empezar a recuperar ese micrófono. Miren a qué punto llegó el imaginario que se volvió el lugar común. Los sin voz. ¿Cuántos intelectuales que respetamos tanto han dicho tantas veces semejante burrada? ¿Qué sin voz? Un barrio sin voz. Una comunidad de sordomudos e hipoacúsicos severos
No se referían a eso. Se referían a una condición natural atribuida a una comunidad víctima de una opresión tan evidente como para ser catalogada sin voz. Entonces dijimos, basta, hay que hacer una redacción acá dentro del barrio, aunque no tengamos un tendido eléctrico de calidad, hagámoslo igual y colguemos los cuadros de todos los comunicadores villeros que hubo en la historia, que son... ¿Cuáles? Yo sabía que ustedes no iban a conocer ninguno, porque nosotros tampoco conocemos ninguno. Y eso no quiere decir que no los haya habido, porque 200 años de crisis vocacional es raro. Lo que ha habido más bien es un sistema que se encargó de que eso no pudiera ser posible. Primero arrasando con topadoras a sangre y fuego, con el Plan Cóndor, con dictaduras sanguinarias que se llevaban puestos en nuestros barrios. Imagínense a qué nivel, si se movían con la impunidad que se movían en el campo gremial, en el marco estudiantil. Cómo lo hacían en un barrio donde levantar una tapia y bautizarlo ciudad oculta resultaba suficiente para que todo lo de ahí adentro quedara ahí adentro. Cuando este gobierno negacionista que tenemos en Argentina relativiza a nuestros 30.000 compañeros detenidos desaparecidos por la última dictadura cívico-militar, nosotros los dejamos hablar y los dejamos restar, que resten todo lo que quieran, pero después van a tener que venir a sumar a la villa, porque en el pasillo de mi casa vive Olga, que además de haber perdido a su beba, secuestrada a mano de la dictadura militar, fue internada en un hospital neuropsiquiátrico para que sus denuncias no fueran tomadas por ninguno de los organismos oficiales. De modo que la historia de nuestros barrios es una historia de eterno silenciamiento. Eso era lo que había que romper. ¿Y cómo lo íbamos a romper? Con un medio de comunicación. ¿Y cómo se hace un medio de comunicación? Con plata. ¿Y quién tiene la plata? Ellos. ¿Y entonces qué hacemos? Fijémonos qué dice la universidad que ha estudiado mucho. ¿Qué podemos hacer nosotros para tener plata y hacer un medio de comunicación? Bueno, tienen que vender publicidad. ¿Y qué sería vender publicidad? Y bueno, la contratapa de tu revista se la das a una empresa multinacional, que es la que explota a las personas que viven como ustedes en los barrios marginales para enriquecerse a escalas exponenciales, y podés escribir el resto de la revista. Y pero entonces nuestro sacrificio se volvería la marquesina universitaria de la lógica que nosotros estamos intentando deconstruir. Claro. Bueno, eso no nos convenció tanto. Del otro lado nos decían que bueno, podíamos tal vez subyugar esa estructura territorial, inofensiva, lavadita, alguna estructura que tuviera poder real para dar una disputa de fondo. No seríamos en ese caso partícipes de las decisiones principales, no sería nuestra agenda la que rija nuestra propia dinámica cotidiana, pero bueno, tal vez ahí podíamos ligar un manguito si nos portábamos bien con algún tipo de concesión que no estábamos dispuestos a dar tampoco. Y nosotros no queríamos esperar el tiempo que tal vez tardaría una recomposición popular en ese sentido, y que entendemos que hay que darla de manera gradual y que celebramos quienes la dan. Necesitábamos hacer un medio para gritar en ese momento. Entonces miren, si ustedes no se quieren bajar los pantalones acá, y no se quieren bajar los pantalones acá, lo que le queda es, esto está muy bien visto, hagan un bingo, un torneo de fútbol, un torneo de truco, un roperito que es reciclar la ropa vieja, una pollada, cocinan pollo, comen todos pollo, juntan la plata. Entonces dijimos, bueno, pero ¿quién viene al bingo? ¿Quién viene al bingo que hacemos en la tira 6, casa 85 bis de la villa que el canal de televisión de Aire presenta en horario pico como un desafío a la muerte? Levanten la mano todos los que vienen. ¿Saben quién va al bingo? La manzana 2, la manzana 4, la manzana 6, la manzana 8, la manzana 12. Y está buenísimo. Pero la villa no tiene un problema de distribución de la riqueza. La villa tiene un problema de que no entra riqueza. Y de que la manera que nos ofrecen de que entre riqueza es bajándose los pantalones. Entonces nosotros entendimos que íbamos a tener que autofinanciar un proyecto a mediano plazo. Que para nosotros la comunicación era tan urgente como sacar la mierda de la cloaca. En que entonces que esas prioridades que históricamente se habían antepuesto en nuestra agenda, ahora tenían que convivir con una idea de mediano plazo, que era construir un medio propio. Y mediano plazo digo 3 meses. Eso es mediano plazo, cuando el largo plazo es 6. Octubre, noviembre y diciembre de 2010, vamos a juntar la plata del barrio con los bingos, la pollada, los roperitos, la zaraza,
y vamos a concentrar esa plata. Y con esa plata de la asamblea vamos a elegir cada barrio, no una centralidad, cada barrio a su fotógrafo, a sus ilustradores, a sus comunicadores. Bien. Entonces un barrio determinaba 2 fotógrafos y 2 comunicadores, 4. La beca que percibían era 500 pesos. En el 2011 eso alcanzaba para comer un mes. Ahora alcanza para comer un día. Y el compromiso de la cooperativa conformada, como se había conformado la textil, la gastronómica, solamente que nadie las conocía porque no existía la de comunicación. El compromiso de los compañeros asignados a ese beneficio de cobrar una beca del propio barrio para poder alimentarse y no tener que dejar el proceso de formación, como tantos otros que terminaban siendo víctimas ya no solo de los medios de comunicación o de los medios de educación, sino de los medios de producción, trabajando 7 días a la semana, 25 horas por día, no te da para formarte en la comunicación. Quienes fueran beneficiarios de ese lugar por mandato de la asamblea, se comprometían a que la revista se hacía autosustentable en el primer número. El primer número tenía que salir el 1 de enero de 2011. Y a mediados de diciembre, además de pagar las becas, entre todas las asambleas, tuvimos que hacer una vaquita para imprimir la revista. Juntamos 6.000 pesos argentinos. 6.000 pesos nos alcanzaban para imprimir 3.000 revistas. 1.000 la distribuimos gratis en un lanzamiento que hicimos en el barrio Zabaleta. Y nos quedaron 2.000. Esas 2.000, los propios comunicadores salieron a venderlas a un costo promedio de 10 pesos en las universidades, en los transportes públicos, en las plazas públicas y en la costa de la provincia de Buenos Aires, donde la policía bonaerense nos cagó a palos por eso, nos metió en un calabozo por eso, hasta que las madres de Plaza de Mayo nos sacaran por eso y todos nos conocieron en el primer número de La Garganta, como nos conocieron los que nos conocieron cuando llegamos a España, en una perfecta síntesis de la realidad que atraviesan nuestros barrios desde siempre. La revista se vendió toda. Recaudamos 20.000 pesos. Con esos 20.000 pesos se pagaron las becas de todos los compañeros que formaban la cooperativa y se pagaron también los 3.000 ejemplares de febrero que salían 6.000 pesos. Entonces en ese momento las asambleas que conformaban el movimiento podían haber dicho, bueno, basta, ya está. Ya no tenemos que juntar 2.000 pesos de roperito y pollada y cosas porque la cooperativa le paga a los comunicadores. Pero en vez de decir eso, una asamblea dijo no. Si podemos juntar 2.000 pesos, este mes hay que juntarlo de vuelta. Y con esos 2.000 pesos que juntemos, le vamos a pedir a la cooperativa de comunicación que imprima 1.000 ejemplares más y nos lo dé al costo. Entonces con 2.000 pesos compramos 1.000 ejemplares de nuestra propia voz, los vendemos afuera del barrio, un costo promedio de 10 pesos, recaudamos 10.000 pesos, le pagamos a los compañeros que trabajan en la cooperativa de comunicación, de distribución, en la cooperativa de distribución, e imprimimos más ejemplares el mes que viene. Multipliquen eso por 79 asambleas y ha habido número de La Garganta que tiraron 50.000 ejemplares y ha habido recaudaciones de La Garganta que nos sirvieron para que muchos chicos de nuestro barrio pudieran viajar a conocer el mar o para que se arreglara infraestructura de nuestro barrio que ponía la vida en juego de muchos vecinos en barrios donde este mismo gobierno, en una ciudad que gobierna por tercer mandato consecutivo, sigue incumpliendo las leyes de urbanización. La revista nos sirvió para empezar a discutir que debería existir el problema para que en algún momento podamos discutir la posibilidad de que pueda existir un debate sobre la solución. Ahí estábamos donde arrancamos. Ni el día cero, ni el día ideal. En una sociedad de consumo de 40 puntos de rating de los programas más miserables que se le puedan ocurrir. Y de ahí teníamos que hacer nosotros un canal de comunicación. Entonces era fácil venir a decir, ah, no, pero la revista tiene en la tapa un millonario, no tiene en la tapa un villero. Porque en la tapa estaba el 10 de Boca. O Juan Román Riquelme, o Lionel Messi, o Maradona, o Lula, o Dilma, o Eduardo Galeano, o Joaquín Sabina, o Joan Manuel Serrat. Y adentro nuestras historias. Y ellos hablando de las problemáticas que proponíamos nosotros. Al tercer número la tapa era René de Calle 13. Para nosotros era un orgullo, sobre todo porque quien había ido a entrevistarlo era Kiki, un filósofo de nuestro barrio, que tenía 12 años en ese momento.
Kiki se presentaba así a los 12 años, filósofo y rey del hip hop. Pero no se podía pagar la entrada para ir a ver a René. Y no solo fue a ver a René. Terminó en el camarín de René. René echó a todos los periodistas, habló media hora con Kiki, después hizo entrar a la prensa y le dijo que ellos tenían que ser como él. Esa era la etapa del primer 24 de marzo, aniversario del golpe de Estado, de la dictadura más sanguinaria que tuvo la Argentina, en el primer año de La Garganta, cuando nos mataron a Pascual. Nos matan a Pascual de 21 años en la Villa 31 de Retiro, una bala perdida, de esas que siempre se le pierden en barrios pobres, al lado de su mejor amigo, que como sabía que la ambulancia no iba a entrar a buscarlo, lo sube arriba de la carretilla que utilizaba para juntar cartón y lo lleva en carretilla hasta el hospital, pero llega tarde y Pascual se muere. Y nosotros nos tenemos que poner a debatir por consenso si la tapa de La Garganta tenía que ser Pascual o tenía que ser René. Y fuimos a consenso una vez más, que incluía a la familia de Pascual, y el consenso dijo que la tapa tenía que ser René. Porque gracias a eso nosotros estamos hoy acá hablando de Pascual. Tuvimos que transitar ese camino, bancándonos que digan, pero la revista está hecha en papel obra, en papel ilustración, no está hecha en papel obra. Ellos querían eso, una revista en papel higiénico, para utilizarla para limpiarse el orto, que para lo que utilizaron toda la vida esa revista. Cuando corren por izquierda diciendo, pero ponen jugadores de fútbol profesional en la tapa porque si no lo pongo vos no la lees. Queríamos que la critiques. Empezar a desgranar ese camino fue curando de prejuicios para afuera y para adentro. Recién me preguntaba un compañero de Podemos que cómo había sido el rollo con la tapa de Messi. Un rollo. Porque fue la 9ª tapa de La Garganta. Y atrás de él eran todas figuras que venían de nuestro barrio, incluido Carlitos Tevez y Diego Maradona. Pero todo el mundo nos decía en los medios, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Y nosotros no teníamos ni idea ahora qué, porque la tapa salía el último día de carambola, después de hacer guardia 40 horas en la calle. Y cuando salió la posibilidad de que fuera Messi, se generó un debate. Porque un vecino levantó la mano y dijo, todavía no pasó ni un año de La Garganta y ya caímos lo que dijimos que no íbamos a caer. Porque Messi no nació en Fuerte Apache como Tevez y no nació en Fiorito como Diego y se crió en Europa y no siente la camiseta y todo lo que nosotros vivimos le chupa un huevo. Y entonces un vecino levantó la mano y le dijo, y bueno, pero ¿por qué no nos dijiste antes que vos lo conocías a Messi? Dijo, no, bueno, yo no lo conozco a Messi. Y todo eso que dijiste. Y bueno, pero hice la televisión. ¿Y qué dice la televisión de vos? Entonces vamos a ver si Messi es lo que vos decís. Y si Messi es lo que vos decís, será como vos decís, no será la tapa de La Garganta. En ese momento pasó algo terrible en la Argentina. Mataron a Mariano Ferreira, un militante del Partido Obrero, de la izquierda, en el marco de una disputa contra la burocracia sindical, que en ese momento estaba emparentada con el gobierno de turno, había participación de la fuerza de seguridad, como lo hay siempre en todas esas trifulcas, y era un tema casi vedado, porque algunos medios no lo hablaban porque era políticamente incorrecto, otros medios hegemónicos no lo hablaban porque nunca les interesó el asesinato de ningún activista de izquierda, y entonces era un tema difícil de abordar. Y esto no es una anécdota, es la contratapa de La Garganta. En la contratapa de La Garganta de noviembre de 2011 está Lionel Messi con la camiseta argentina que tiene el número 10 y el apellido Ferreira. Y por supuesto que Messi no venía militando la causa de Mariano Ferreira. Sabía lo que había pasado, sabía que era relacionado con un conflicto del tren. Nosotros lo profundizamos, dimos cuenta de por qué para nosotros era importante que la caja de resonancia que alrededor de su talento se había desarrollado estuviera al servicio de esa causa. Y ahí estuvo Messi gritando en la tapa, que además posó para la apertura de la foto con el único mapamundi que pudimos conseguir. Nosotros queríamos abrir la nota con una foto de él descalzo haciendo jueguito con el mundo, pero el único mundo que conseguimos era de madera. Y nuestra fotógrafa estaba iniciándose. De modo que no podría dar con certeza, pero créanme que fue mucho tiempo y muchos minutos los que estuvo Messi haciendo jueguito descalzo con un mapamundi de madera, con lo que valen esos pies, para que La Garganta pudiera ser la tapa de apertura. Y eso nos sirvió mucho a nosotros, para entender que también nos teníamos que curar nuestros propios prejuicios.
Porque cuando nosotros reivindicamos las contradicciones de Diego, no el segundo gol contra los ingleses, las contradicciones todas de Diego, que muchas veces expresan las contradicciones de nuestra sociedad, con todas las cosas que debemos corregir, que debemos mejorar, que debemos cambiar de nuestra historia, de nuestro pasado, de cómo miramos el futuro. Lo hacemos sabiendo siempre que cuando las papas quemen, Diego va a estar donde Diego nació. Por más que viva rodeado de otro mundo, ha sido así. Y ha sido así para nosotros que podemos dar fe de eso. Porque en el número 7 de La Garganta, la tapa iba a ser un cantante que nos cagó el último día. Y nos quedamos en bolas el 30 de julio y la revista tenía que salir el 1 de agosto. Y entonces dijimos, bueno, y ahora este es el momento de la batiseñal. Entonces la llamamos a la Claudia, la primera mujer de Maradona. Y hablando casi sin respirar durante 45 minutos. Le explicamos que era vida o muerte de todos nuestros barrios. Que Diego ahora jugará para nosotros. Y entonces Claudia nos dijo, mira, te voy a contar algo que todavía no salió en los medios. Diego el lunes, esto fue un viernes, el lunes se tiene que ir a Dubái. Y nos quedan 2 días, pero el sábado es el casamiento del Kiri González en Rosario. De modo que queda un día. La decisión es de Diego. Yo lo que te puedo asegurar es que si todo esto que me dijiste me lo das por escrito, yo se lo leo. Se lo mandamos y quedamos así todo el viernes, todo el sábado y el domingo dijimos, bueno, o sepultamos La Garganta o inventamos un plan B. Y sonó el teléfono y era la Claudia y dijo, Diego los espera hoy a la tarde en casa. Hicimos una asamblea para ver cómo nos organizábamos 3.500 periodistas para hacer una entrevista. Y dijimos, no, consensuemos las preguntas. Bien, 3.500 preguntas. Hicimos las 3.500 preguntas y se decidió que 2 compañeras, Paola y Ayelén, fueron a entrevistarlo a Diego. Ayelén es la hermana de esa beba secuestrada por la dictadura que les conté. Y fue la vocera de La Garganta en materia de derechos humanos, siendo una incipiente adolescente muchas veces, por su propia historia. Ese día se sumaba a La Garganta Alejandro, que participaba en la asamblea de familias en situación de calle, que había visto el Mundial 2010 en el televisor de la vidriera de una casa de electrodomésticos en La Valle y Florida, la peatonal del microcentro donde vivía, tirado en una vereda. Por su compromiso con la distribución, su asamblea había definido que pasara a ser parte de la redacción ese día, cuando decidíamos quién iba a entrevistar a Maradona. Cuando Ayelén le vio la cara a Alejandro, se me pone la piel de gallina, lo hemos contado 100 veces. Dijo, gracias compañero, pero sinceramente yo creo que no sé tanto de fútbol como Alejandro. Y me parece que Alejandro va a poder hacer una mejor entrevista. Entonces Alejandro, que había visto a Diego dirigiendo la selección en el Mundial 2010 en el televisor de una casa de electrodomésticos, estaba yendo ahora a tocar el timbre de la casa de Maradona, con las 3.500 preguntas en la mano. Atendió Claudia, subió el ascensor, abrió la puerta a Diego, tiró las 3.500 preguntas a la mierda, le dio un abrazo y casi entre lágrimas le dijo, ¿y por qué nos abriste la puerta si sabía que éramos una manga de villeros? Y Maradona lo miró y le respondió, por eso. Y de ahí se empezó a construir un camino, que era el camino de la visibilidad, el desmantelamiento de una realidad que viene mucho antes que nosotros. Porque si dijéramos que una revista de cultura villera, sin publicidad comercial, sin pauta oficial, fue posible porque nosotros tenemos algún iluminado, porque nuestra orga es repiola, además de vanidosos, seríamos unos mentirosos y unos hipócritas y unos caradura. El redactor jefe de nuestra revista es Rodolfo Walsh, por todos los pedazos de plomo que se tuvo que llevar en el cuerpo, no solo por haber escrito una carta abierta a la Junta Militar, sino también por haber soñado un semanario villero. Y desde ese lugar empezamos a sentir la responsabilidad de que ese camino que empezó con nosotros no terminara con nosotros. Y se hiciera dar cuenta, como decía Rodolfo, de dar testimonio en momentos difíciles. Con cualquier escenario aprendimos que los derechos humanos no pueden ser una variable de ajuste. Que no hay tantos derechos humanos como partidos políticos hay. Los derechos humanos se violan cuando no se defienden. Y entonces había que defenderlos en cualquier escenario, en cualquier contexto. Porque nosotros nos invitaron para hablar de infanticidios. Pero a nosotros no nos gusta tanto hablar de infanticidios. ¿Sabe qué nos gusta hablar? De Kevin,
de Luciano, de Luisito, de Ezequiel, de Aquiles, de Facundo, de María, de Luciano, de Rodrigo, de uno de los chicos que nos matan cada día con nombre, con cara, con sentimiento y con tías, tíos, hermanos, papás, amigos, iguales a ustedes. Cuando hablamos de infanticidio, hablamos de un término conceptual. Cuando hablamos de estadísticas, hablamos de números. Nosotros hablamos de personas, porque esos hijos, esos ahijados, esos hermanos, esos vecinos, son nuestros. A Kevin, que era mi ahijado, lo mataron en un tiroteo que duró más de 3 horas con 105 disparos de UCI de FAL a 50 metros de 2 casillas de gendarmería. Mi comadre se tuvo que llevar a Kevin con la masa encefálica chorreando entre los brazos porque sabía que la ambulancia no le iba a entrar a buscar. La prefectura llegó al lugar por los 9 llamados al 911 que no pudieron borrar cuando Kevin estaba vivo haciéndose pis del miedo que tenía. Tiraron un cochecito contra la puerta de la casa donde estaban atrincherados los no vecinos del barrio que se disputaban la casa deshabitada que las propias fuerzas habilitaban para vender. Y como nadie salió, dijeron que se maten entre ellos y se fueron, porque sabían que si la bala que le pegó a mi ahijado le pegaba a mi compadre, les iba a bastar con decir que mataron a un jefe narco para que nadie investigara nada, para que nadie se preguntara nada. Pero como jefe narco de 9 años no existen, el grito de Kevin se volvió una película que se llama Ni un pibe menos, que está recorriendo el mundo y que pone en evidencia no solo la vida de Kevin, no solo la muerte de Kevin, sino también la vida y la muerte de todos los niños silenciados de nuestros barrios, que aún así siguen siendo los únicos voceros de prensa que tienen nuestros barrios. Los niños y los niños muertos más. Si la Garganta tiene hoy 500.000 de seguidores en las redes sociales. Y ha habido denuncias de violencia institucional, de represión estatal, que alcanzaron 50.000 compartidos, que alcanzaron 5 millones de personas. Pero todas tienen un denominador común, un demonizador común. La inocencia inapelable de los niños. Esa realidad no es solo la de los niños pobres de América Latina. Esa realidad es la de los pobres de América Latina. Que somos muchos y que cada día somos más. Cuando lo mataron a Kevin, nos mataron al quinto, no de las villas, no de todo el barrio, al quinto del grupo de amigos que les conté, del grupo de amigos que empezó La Poderosa. Al quinto. Y entonces dijimos, ¿y la próxima vez qué? Cuando en el mismo barrio que vivía Kevin, con los mismos ladrillos huecos de la casa de Kevin, en la misma zona liberada por las mismas fuerzas de seguridad que lo cuidaban a Kevin, el mismo negocio, narconegocio policial que mató a Kevin, nos mate a otro. ¿Qué hacemos? ¿Otra vez nos hacemos los sorprendidos? ¿Otra vez nos desintegramos llorando al lado de un cajón que se llena de juguetes que llevan los chicos del barrio en vez de llevar flores? ¿Nos acostumbramos a ver cajones chiquititos? ¿Qué hacemos? Bueno, a partir de ahora, cuando suena un tiro, salimos a la calle. Eso hacemos. Salimos todos a la calle. Y a partir de ahora, a las fuerzas de seguridad las controlamos nosotros. Y así, de ninguna universidad, de ningún posgrado, de ninguna cosa, nació el control popular a las fuerzas de seguridad. Que no es una policía comunal, no le agrega ni una bala al conflicto. Es una comisión de vecinos que toma documento audiovisual, documento gráfico, testigos orales de los abusos, zonas liberadas, causas armadas, cacheos no correspondidos. ¿Saben cuántas veces rompen la puerta de una casa porque tenían mal la dirección? Hay un programa que se llama Policías en Acción, que consiste básicamente en satirizar o caricaturizar el desprecio que las fuerzas de seguridad transmiten
desde los sectores concentrados de la economía hacia los sectores más vulnerados del pueblo. Nunca van a ver en Policías en Acción un oficial pateando la puerta de una casa en el country con los niños rubios corriendo para todos lados de manera desesperada, escondiéndose detrás de los plasmas de 48 pulgadas. Nunca lo van a ver. Ese dispositivo de vecinos controla el accionar de las fuerzas en comunicación directa con el Ministerio Público Fiscal, con la Procuraduría contra la Violencia Institucional, con la Fiscalía y con los organismos de derechos humanos, sin pasar por los destacamentos policiales que administran el delito adentro de nuestros barrios. Y no solamente se transforma en un canal de denuncia para quienes padecemos de manera directa esa violencia del Estado, también se transforma en un canal fundamental para poder transparentar y sincerar el sistema judicial. Porque cuando un fiscal presenta su informe de cualquier crimen cometido en una villa, basta ir un paso antes para darse cuenta que no es ni más ni menos que el refrito, que la reescripción con palabras de otro código del informe que la propia policía le dio, porque no tiene otro vehículo legal para informarse de la realidad de nuestro barrio. Y aún cuando el fiscal fuera sensato, aún cuando tuviera la voluntad política de investigar a cualquier costo, aún cuando infiriera la participación de la fuerza de seguridad, aún en ese caso, debe tomarse de la mano de un policía para volver a entrar al barrio. Queremos una entidad constituida de la sociedad civil, autárquica, que así como la Procuración Penitenciaria regula con malísimo presupuesto y poquísimo personal las arbitrariedades y violaciones a los derechos humanos adentro del servicio penitenciario, pueda regularlo donde nosotros verdaderamente lo sufrimos, en el territorio y en los destacamentos policiales y comisarías. Que le den esa entidad jurídica. Vamos a por ese proyecto de ley en la Argentina y vamos con el acompañamiento de todos los bloques que no son el bloque oficialista. Pero también lo estamos discutiendo con Lucila Topolaski en Uruguay y lo estamos discutiendo de las distintas asambleas de base en América Latina. Porque ahora que podemos contar el problema, no tienen manera de negarnos la solución. No tienen una explicación para el problema. Solo pueden negar el problema. No podían en la comisaría del aeropuerto explicarnos por qué no pasamos el primer filtro. Había que negar la discusión de por qué no pasamos el primer filtro. Ojalá hubiera aquí un control popular de la fuerza de seguridad que hubiera puesto a un ciudadano español al lado nuestro en ese momento para ver de qué manera nos insultaban, para preguntar por qué no se puede filmar adentro de un despacho de funcionarios públicos si ellos pueden filmar en nuestros barrios o poner una cámara de seguridad aunque esté enfocando en nuestra ventana. Nosotros queremos construir ese dispositivo de manera legal, que sea una herramienta del Estado. No queremos que sea un patrocinio de una organización social, un rédito político partidario, un poquito de agua para este molino. Queremos que sea un mecanismo que nos permita salvaguardar la vida que intenta invisibilizar, la muerte que intentan invisibilizar. Miren qué rápido se cae la fachada. Cuando lo matan a Kevin, viene la segunda del Ministerio de Seguridad y dice: ¿cada cuánto escuchan tiros? Yo dije día por medio. Otro vecino dijo cada 2 días, otro dijo cada 3 días. Y seríamos 50, 60 vecinos. Nadie, ni una persona, dijo cada más de 3 días. Todos, como mucho, cada 3 días escuchábamos tiros. Muy bien. Ahora podemos preguntar nosotros. Sí, claro. ¿Quién de los que está acá no tiene amigos o familiares muertos o heridos en un tiroteo? Todos nosotros, todas nosotras, tenemos familiares heridos y muertos en tiroteos, amigos heridos y muertos en tiroteos. ¿Cuánto hace que empezó el proyecto de Cinturón Sur? Le preguntamos, que era el reemplazo de la Prefectura y Gendarmería por la Policía Federal, que el propio Estado reconocía putrefacta. ¿Cuánto hace que empezó el operativo? 2 años. Bien. ¿Cuántos prefectos heridos tienen? No, ninguno. ¿Muerto? Ninguno. ¿Gendarme herido? Ninguno. ¿Gendarme muerto? Ninguno.
enfrentamiento con alguna de las bandas que acá se tirotean día por medio? No, ninguno. ¿Y cómo explican durante 2 años un tiroteo todos los días a espaldas de las fuerzas de seguridad? Entonces vamos a una reunión en el Ministerio de Seguridad, donde nos dicen, ustedes nos tienen que ayudar a fiscalizar el buen comportamiento de los efectivos de seguridad. Y nosotros decimos, bueno, está bien, a ver, supongamos que nosotros ahora vamos a tener el beneficio de poder contar con fuerzas de seguridad que estén identificadas. Porque esta policía que se llama policía no es un problema solo de Madrid. En todos nuestros barrios la gendarmería se llama gendarmería, aunque la Constitución no se lo permita, porque la empresa que ganó la licitación para los chalecos antibala justo le puso el velcro arriba del nombre. Entonces, ni estando organizados, ni teniendo un medio de comunicación, nosotros podemos dar cuenta de quiénes son los funcionarios públicos que como mínimo no cumplen su deber. Supongamos que sí los identifican. Supongamos que empezamos a denunciar sus irregularidades. Supongamos que al instante los pasan a disponibilidad. Supongamos que solo queda la buena gente. Viene caminando el gendarme buena gente por el pasillo 6 de Zabaleta. Llega a la punta del pasillo y se tropieza con la ranchada, con el grupo de pibas y pibes que están consumiendo pasta base, la peor droga del mundo, la que te vuela la cabeza en 6 meses para tener un poco menos de frío, para tener un poco menos de hambre o para tener un poco menos de conciencia de las posibilidades de mierda que les están ofreciendo. Se choca con ese grupo y como es buena gente, no lo denigra, no lo insulta como nos insultaron ayer en la comisaría del aeropuerto de Madrid. No lo patea, no lo escupe, no le pone electricidad aunque sea ilegal. No le pega con un elástico y un balín en la cara para que deje de estar tirado donde está tirado. Lo trata como un ser humano. ¿Y entonces qué hace? No lo humilla, no lo denigra, no lo golpea, no lo picanea, no lo maltrata. ¿Qué hace? El protocolo de la legalidad. ¿Qué indica? ¿Qué orden le dan ustedes en este ministerio al gendarme bueno que se tropieza con la ranchada que consume pasta base? ¿Qué creen ustedes? ¿Alguien tiene una respuesta a esa pregunta? El gendarme bueno que se topa con la ranchada que consume pasta base, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué orden tiene? Este silencio lo recogimos de todas las universidades donde nos han invitado a hablar del control popular a las fuerzas de seguridad y también lo recogimos del Ministerio de Seguridad, hasta que uno de sus asesores se puso rojo, se puso violeta y nos dijo, bueno, los dispersa. Ah, está bien. Pero entonces lo que ustedes nos invitaron a discutir es la relocalización de la marginalidad. Si lo que ustedes quieren discutir es seguridad, mejor péguennos un llamado desde el Ministerio de Desarrollo, así nosotros podemos discutir a qué centro de rehabilitación serio, gratuito y de calidad pudieran derivar a esos chicos y chicas que consumen pasta base porque fue la mejor opción que les dejaron. Y cuando esos institutos existan, porque no existe ni uno solo, cuando existan, entonces ahí vamos a poder hacer un registro que nos permita saber cuántos de los chicos que llegan a esas ranchadas nacieron en barrios como el nuestro. Entonces tal vez ese maravilloso día terminemos discutiendo seguridad en el Ministerio de Economía como a nosotros nos gustaría. Esa historia que nosotros recogimos y transformamos en un proyecto de ley, desde las entrañas, desde el dolor, desde la rabia, desde la impotencia, no viene acá a funcionar como un grito de catarsis, de depresión, de desaliento. La situación de las fuerzas de seguridad en todos estos años, a pesar de nuestro particular y pequeñísimo, a escala continental, esquema de organización, ha crecido. El avasallamiento de la fuerza de seguridad
con un gobierno neoliberal ha empeorado. Si antes tenían carta blanca o luz verde para hacer lo que querían, ahora directamente tienen un protocolo de la ilegalidad, tienen una bajada de línea política, tienen el mandato de ejercer en el territorio la mano dura y la pena de muerte que no pueden sacar del Congreso. No existe la pena de muerte en la Constitución argentina, pero en las villas argentinas sí. En las villas argentinas hay un pobre asesinado por la fuerza de seguridad cada 23 horas. Y la Organización de las Naciones Unidas nos llevó a Ginebra para dar cuenta que ese control popular a la fuerza de seguridad en 50 barrios registró más de 1000 denuncias de violación a los derechos humanos en un mes. Denuncias que van desde prácticas de tortura que ustedes creerían que solamente pueden encontrar en el Nunca Más, como las que sufrieron Iván y Ezequiel, compañeros nuestros, de 15 y 18 años, de la Villa 21-24, de la capital federal, a 20 minutos del Obelisco, el 24 de septiembre de 2016, cuando la prefectura los recibió a manos de la Policía Federal, que los había detenido primero a Ezequiel, de 15 años, para preguntarle cómo podía él haber comprado esa campera de la selección argentina, viviendo en la Villa 21 y teniendo una cara tan oscura. Ezequiel le respondió que se la había regalado la abuela, que justamente venía de visitar a su abuela. Y entonces lo empezaron a verduguear contra una pared, cuando pasaba caminando Iván, de 18 años, compañero del equipo de fútbol en la Villa 21-24, del fútbol popular del que empezamos hablando, que decidió interceder para ver por qué lo estaban verdugueando. Lo recibieron a Iván con una trompada en la mandíbula antes de pasárselos a la prefectura naval. Una fuerza nacional, la Policía Naval Federal, se lo pasa a otra fuerza nacional, la prefectura naval, que los amenaza con pasárselos a la Gendarmería Nacional. Las tres fuerzas nacionales implicadas en un caso que a la hora de desmentirlo, por no poder ocultarlo, intentarán señalar como un caso aislado. El caso aislado es que Dilma Rousseff y el Indio Solari salgan a pronunciarse por semejante nivel de infrahumanidad y entonces tenga que responder el gobierno. El caso aislado es tener la posibilidad de contarlo. El caso aislado no es lo que pasó. El caso aislado no es que lo subieron al auto de prefectura y se lo llevaron a la garita que está ubicada en las calles Iguazú y Osvaldo Cruz, donde los insultaron, los sopapearon, los denigraron, los picanearon y los encapucharon. Y se los llevaron a la vera del riachuelo, a pocas cuadras, en la Villa 21, para esposarlos a unas vallas y machetearles la espalda, obligándolos a correr esposados hasta que perdieran la sensibilidad de las manos. Para después obligarlos a hacer abdominales mientras les apagaban cigarrillos en las piernas, para obligarlos a hacer flexiones de brazo mientras les saltaban en la espalda, para obligarlos a rezar un Padre Nuestro por su vida frente a la iglesia Cacupé de los cura Villero con un revólver en la nuca y finalmente someterlos a un simulacro de fusilamiento en una carrera donde iba a morir el que perdiera. Y entonces Ezequiel, de 15 años, pero otra vez no piensen en Ezequiel, piensen en su sobrino de 15 años, miraba a Iván para ver si había que correr rápido para salvarse los dos, había que correr lento para que se salvara el otro, o no había que correr. No solo corrieron, no solo se salvaron, sino que tuvieron las pelotas de salir a contarlo en televisión, porque todos los vecinos juntos convencimos a la abuela de Iván, que tenía pánico, de que había que mostrarse para que la realidad se conociera. Hasta ese día, todos en La Poderosa, todos éramos anónimos frente a los medios de comunicación. No íbamos de invitados a la televisión, si nos llamaban de la radio salíamos como la garganta, porque no queríamos que personalizaran el proceso. Porque una vez que te reducen el colectivo a una persona, le es muy fácil hacerte así, pimba, y borrarte el mapa. Mientras no sean villeros los guionistas del circo mediático, no queremos ser actores de ese circo, le decíamos. Pero su fuerza de seguridad nos obligaron a que Iván y Ezequiel tuvieran que poner la carita y a que las denuncias cayeran sobre ellos. Y entonces todos tuviéramos que poner la carita para que las denuncias cayeran donde tenían que caer. Fuimos a un canal de televisión. Iván contó lo que había pasado. Se volvió una causa nacional. Estuvieron obligados a pasar a disponibilidad a los prefectos. Hay 7 prefectos detenidos por ese caso hace 2 años en la cárcel de Marcos Paz.
Este 11 de mayo se inicia el juicio oral, el primero al Ministerio de Seguridad en la Argentina, por las torturas a Iván y Ezequiel. Cuando volvíamos del canal de televisión, llegamos hasta la avenida Iriarte, que conecta la villa donde vive Iván, de la villa donde vivo yo. Él tenía que doblar 5 cuadras a la izquierda y yo 5 cuadras a la derecha. Fuimos juntos hasta la avenida Iriarte. Cuando llegué a mi casa, me sonó el teléfono. Era la mamá de Iván, para pedirme que por favor volviera corriendo, porque la acababa de correr la prefectura hasta su casa, volviendo del canal de televisión. Desde ese caso van las 1000 denuncias, hasta casos surrealistas de detenciones arbitrarias, sustentadas en códigos de faltas provinciales, que se mantienen vigentes desde que los impusieron los genocidas de la última dictadura militar. Por ejemplo, en la provincia de Córdoba, donde sigue siendo una figura penal el merodeo. El merodeo es lo que distingue al blanco que pasea del negro que merodea. La ofensa a la moral pública distingue a la universitaria sexy de la negra villera que ofende la moral pública. Y eso los habilita a que el comisario les dicte sentencia con la versión que el policía le da en el mismo momento sin pasar por el Poder Judicial. Todos nuestros vecinos del barrio Yapeyú, entre 16 y 22 años, estuvieron en calabozos muchas veces, sin haber cometido nunca un delito. Y uno de ellos 2 veces perdió el trabajo por estar preso. Entonces su madre fue a la asamblea a decir, basta, se va a cortar el pelo. Y entonces los compañeros decían, pero entonces no vamos a cortar el pelo como ellos quieren, no vamos a vestir como ellos quieren. Todos discursos muy combativos, porque a nosotros nos gusta tener discursos combativos y porque creemos en ese. Pero la madre del compañero, con mucha sensatez también, participando de la misma asamblea, le dijo, compañeros, ustedes tienen razón, pero mi hijo perdió 2 trabajos y se va a ir a cortar el pelo. Y esto a veces no lo contamos en instancias como esta, porque parece ficción, parece un cuento de Fontana Rosa, decimos nosotros. A ese compañero lo llevaron preso cuando iba a la peluquería. En la provincia de Formosa, detuvieron el año pasado a una compañera que quiso filmar el accionar arbitrario de 2 oficiales de la policía provincial que estaban deteniendo violentamente a un malabarista por incumplir una norma del Código Provincial que dice que no se pueden mantener elementos suspendidos en el aire que puedan herir la integridad de terceros. Una cláusula que debe existir para que vos no cuelgues una maceta de 400 kilos en el balcón con 2 piolines, la utilizaban para cagar a palazo a un flaquito de rasta que tiraba 4 mandarinas en el semáforo para ver si se podía comprar un sándwich y tener menos hambre. Ahora, toda esta mierda que nosotros sacamos acá, ¿para qué la sacamos? ¿Para que nos resignemos? En este escenario de mierda que se recrudeció como se recrudeció, la organización comunitaria nos cuidó del mientras tanto. Porque es cierto que la solución de fondo tarda, que la educación es a largo plazo. Pero mientras tanto, a veces de un lado nos dicen mano dura, del otro lado nos dicen nada, pero nada y narcotráfico es pena de muerte. Entonces, mientras tanto, bueno, en Zabaleta el control popular de la Fuerza de Seguridad fue el mientras tanto. Y yo le dije que cuando mataron a mi hijado en 2013, escuchaba un tiroteo cada día por medio. Y le dije que la situación se agravó. Pero en el medio yo tuve una hija que tiene 2 años, que vive en Zabaleta y que nunca escuchó un tiro. Y eso lo logramos con organización comunitaria. Entonces nuestro grito no es de desaliento. Nosotros nos llamamos La Poderosa porque La Poderosa se llamaba la moto con la que el Che Guevara y Alberto Granado recorrieron mucho de nuestro barrio, atravesando las mismas problemáticas y aún con diferencias partidarias, de matices ideológicos, de creencias religiosas. Nosotros convergemos en ese ideal, en esa utopía, en esa convicción absoluta de que luchar vale la pena. Nos encontramos desde ahí, en la idea de que podemos, aunque haya tantos que creen que no nos merecemos ser llamados ciudadanos, que organizados tiene sentido. Y llegamos acá a dar cuenta de ese proceso que nació mucho antes que nosotros y que no se reduce a ningún proceso personal, pero también con un mandato de asamblea, de ser claros, de ser contundentes y de no cerrar la boca bajo ninguna circunstancia. Entonces, para terminar,
Yo quería responder a un tuit que respondía hoy a otro tuit de Pablo Iglesias, que daba cuenta de lo que nos había pasado ayer. Una cuenta que debía tener 13 seguidores, posiblemente de ese ejército de trolls multinacional que los Temer, los Rajoy y los Macri han sabido formar más allá de los océanos y las fronteras. Argumentaba la verdadera razón por la que nosotros ayer no habíamos podido ingresar como tantos ciudadanos a este hermoso país. Decía, es que si los dejan entrar, se van a querer quedar. Y ya tuvimos muchos argentinos como esos. Y a nosotros nos pareció que a un troll de ley hay que contestarle con documentación. Este es el título de caballero mutilado de guerra por la patria de mi abuelo Emiliano. Mi abuelo Emiliano tuvo que ser parte de una guerra que no eligió para defender un régimen que mi abuela hasta el último día de su vida insultó. Y cuando ya tenía en su cuerpo las esquirlas de una bomba que le explotó y 2 balas que le había dejado la guerra, recibió este certificado que está firmado por Millán Astray y que lo certifica como mutilado útil para poder exiliarse en la Argentina. Esta es la hoja de movilización militar de mi tío Joaquín, republicano, de Puebla de Tribes. 46 meses, hasta el 43, esclavo de la patria. Trabajo de redención en el departamento de cocina, para ver si zafaba de morirse de hambre. Condenado finalmente a un juicio, como esos que se ven en las películas, con una lamparita, un civil, una falange y un militar que lo acusaba de haber participado de un abuso a una sobrina del párroco de su pueblo. Su madre había procurado que mi tío llevara en el bolsillo una carta que certificaba la buena fe del mismo párroco de su pueblo. Esa carta, desacreditando la denuncia inventada de pe a pa para robarle sus tierras, le sirvió a mi tío republicano para poder exiliarse en la Argentina y encontrarse con mi abuelo Emiliano. Mi abuelo Emiliano no tenía estudios, tenía un oficio de electricista que seguía desarrollando porque era mutilado útil, aunque tenía un efecto parkinsoniano que le había dejado la guerra en su mano. Mi tío, en cambio, había quedado caratulado como absoluto inútil. Un absoluto inútil y un mutilado útil sin estudios llegaron a la Argentina y no los retuvieron. Y no les levantaron un muro. Mi abuelo empezó a trabajar de portero de edificio. Mi mamá vivía en la portería de un edificio y podía atenderse en el hospital porque mi abuelo tenía obra social. Mi mamá pudo estudiar en la universidad pública. Se recibió
de contadora, primera generación universitaria en la escuela pública, y le llevó el diploma de honor de la Universidad de Buenos Aires a la portería en la que vivía mi abuelo. Y hoy a mí me toca venir a España por primera vez para dar cuenta de que nuestro movimiento no se bajó de los barcos, de que la tierra donde nosotros venimos no fue descubierta, no fue conquistada, y le ha dado mucho al mundo, mucho más de lo que el mundo le ha dado a esa tierra y a esos pueblos que hace 500 años son esclavos de otra patria y que todavía tienen que seguir pagando la redención del etnocidio, ahora para pagarle deudas al Fondo Monetario Internacional. 500 años de redención. A nombre de esa lucha ancestral que nos antecede en todos nuestros barrios y a todas nuestras asambleas, nosotros vinimos hasta acá. Y con mandato de asamblea, también a gritar en lo particular que Franco no pudo, que mi abuelo no murió y que mi tío volvió con esta garganta sudaca del pueblo que lo abrazó. Muchas gracias.